Saludos amigos, buenas tardes, programa de la semana, así que porque tenemos un gran contenido de información, así que mantengan el canal BTV, canal inmediato, señores. Vamos a comenzar con los temas que han sido tendencia y que son comentados y que han sido bastante por los diferentes medios y la persona de opinión. Vamos a comenzar con el sismo que sucedió en Venezuela y usted dirá, bueno, ¿por qué allá en Venezuela? Bueno, precisamente porque ha sido una catástrofe que ha tocado el mundo, que ha tocado a la República Dominicana, esos sismos consecuentemente de 7.2, 7.5. Estamos hablando que en este momento los fallecidos, considerablemente, estamos hablando de más de 2.000 venezolanos que han perdido la vida, incluyendo también de otra nacionalidad. El conteo va a seguir aumentando según las agencias de emergencia. Hay unos 50.000 personas que aún no han aparecido o se encuentran en un estado de definición. Estamos hablando que esta es una de las catástrofes que le ha dado más fuerte a los hermanos venezolanos. Siempre nosotros vamos, sobre todo, nuestra solidaridad a un pueblo que venía pasando, sobre todo, de un proceso de una semidictadura. Logran quizá disponer el presidente en ese momento, Maduro, luego viene entonces ahora una semiapertura con la presidenta Daisy Rodríguez, de manera que este fenómeno natural que es inevitable porque llegan como de sorpresa. La pregunta es, señores, también, ¿está preparada la República Dominicana para una catástrofe así? Porque luego nosotros siempre nos lamentamos después que suceden las cosas. En el caso de la República Dominicana, que se encuentra en una zona sísmica, es bueno que las autoridades presten atención, porque muchas veces usted aprende también de lo demás y este es un fenómeno para aprender. Están preparadas las escuelas, están preparando los hospitales, están preparando las instituciones públicas, está preparado en sí las instituciones de socorro referente a un sismo de esta magnitud. Sucedió en Haití, ahora sucedió en Venezuela y según la acumulación de energía que tiene la República Dominicana puede haber un sismo, estamos hablando entre 7 o 8 en la escala de Richter. Es bueno prestar atención y es bueno que las autoridades comiencen sobre todo a hacer el tipo de entrenamiento en caso de emergencia, a preparar mejor las edificaciones. Hay lugares donde en realidad las edificaciones se construyen en tierra rocosa, bien, pero hay lugares que muchas veces se levantan edificios de 10 pisos, de 12 pisos, sin ningún estudio de suelo. Eso posiblemente conllevaría a una catástrofe mayor que puede suceder, Dios no lo quiera, en la República Dominicana. Nosotros hemos tenido sismos bastante alto. Ustedes recuerdan ahí en un lugar llamado ahí en Nagua, llamado Matancita. Es un lugar, obviamente, ahí hubo prácticamente una desaparición de un pequeño pueblo. Pero en el caso de esta modernización, estas construcciones modernas, pero sin ningún estudio de suelo. El Estado debe prestar atención. En el caso de la escuela, hay estudios que muchas de esas escuelas se han construido sin ningún estudio de suelo, muchas veces sin ningún parámetro o referente de ingeniería. El Estado Dominicano sí debe prestar atención porque ayer fue a Venezuela, no se sabe cuándo puede ser aquí la República Dominicana. Por eso yo quiero traer este tema, porque la catástrofe sucedió en Venezuela, pero la pregunta es, ¿está preparada la República Dominicana referente a un tema así, de esta magnitud? Esa es un interrogante que hay que hacerse. ¿Están preparados las autoridades referente a un plan de emergencia
que no solamente emitir una alerta, cuáles son las tecnologías que el Estado Dominicano tiene a disposición de los dominicanos y la dominicana. Vamos a aprender de los venezolanos. Inmediato vamos a comenzar con con otro tema muy también comentado, así que vamos a comenzar con este tema. Miren, la semana pasada nosotros estuvimos hablando del caso de Onco 14, donde el Ministerio Público puso también una operación, pero este caso cayó en Santiago. Se conocieron ya las medidas de coerción a varios imputados, más de 3.700 millones de pesos están envueltos en actos de corrupción en un solo centro. Nosotros explicábamos, señores, las semanas pasadas, que cómo va a ser posible que el dinero de la salud sea utilizado de esta forma. No es muchas veces quizá un acto de corrupción en un contrato. Estamos hablando de que este acto de corrupción iba en contra de personas enfermas de cáncer, de niños con muchas necesidades, de ancianos también con muchas necesidades, pero esto no puede ser y el Estado tiene que aplicar una condena ejemplar. Estamos hablando de que el caso en sí, mayormente porque se comenzó el caso Senasa con estamos hablando de 100.000 millones de pesos que están desaparecidos, en este caso envueltos según el Ministerio Público. Jacín está preso, tiene medida de coerción, pero este caso se trasladó también a Santiago, el caso de Senasa. Pero la población también, Wilson Camacho, está esperando el Senasa 2.0, que esto no sea con pinza, que también hay muchos médicos que igual que esos, hay una cantidad de médicos que también hacían eso. Esa es la realidad. Médicos que le facturaban al Estado Dominicano sin darle un servicio, ni con la medicina ni con el paciente. Eso es un acto de indolencia, el caso con esta práctica que se realizó. El Estado Dominicano debe prestarle mucha atención y proteger lo que se llama el Seguro Nacional de Senasa, avalado en la ley 87-01, de manera que yo le pido al Ministerio Público que sea enérgico referente a esto. No estamos hablando, señores, de un contrato de compra y venta, estamos hablando de que estos actos de corrupción conllevaron a muchas personas a morir. Y yo se lo digo, durante el proceso también de la pandemia, muchas personas fallecieron porque sus medicamentos no estaban, pero sí se los facturaban, o después de la pandemia, Muchas personas fallecieron, esa es la realidad. Entonces, pero sin embargo, ese entramado cobraba esa factura, le cobraba una cantidad enorme al Estado Dominicano con esta facturación fantasma que hacían los médicos y las instituciones. En este caso llegó a Santiago el Onco, precisamente, pero el entramado no se daba solamente con el director. Fíjense hacia dónde iba este señor director. Ponía a su esposa, pero también su ex esposa. Pero también no se daba ese mecanismo, chequen esto, presten atención, que no se le daba solamente la medicina. El entramado de este director estaba también en las construcciones. Él también supuestamente tenía hasta una empresa de construcción, una empresa de ingeniería que la manejaba, pero también este señor se manejaba con un estado financiero medio fantasma. O sea, estamos hablando de personas que quizás, señores, le deben prestar un servicio a esta comunidad que mucho espera de los profesionales. Sin embargo, estos profesionales están corrompidos totalmente. Un médico corrompido, un ingeniero corrompido, pero bueno, una secretaria corrompida. Pero ¿hacia dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta con esta situación. Inmediato, señores, vamos a pasar a otro tema que es de gran interés, así que inmediato, bueno, aquí hay un tema que me preocupa mucho. Este tema me preocupa mucho porque el Estado nada más ve cómo, quizás, cómo cargarle a la clase media, a la empresa formalizada, porque si es cierto que a la empresa dominicana, es cierto que las empresas dominicanas reciben ganancias, pero no es menos cierto también que las empresas dominicanas crean empleo y crean riqueza. Estamos hablando, señores, de la ley de residuos sólidos, solución o una nueva carga económica para las empresas. O para los ciudadanos, porque al final ese impuesto se le va a trasladar al usuario definitivamente. El impuesto de una empresa es difícil que la empresa cargue con él, sino obviamente que se lo traslada a los consumidores. Mire, esta ley de residuos sólidos pasó rápidamente por el Congreso y ahora espera la decisión prácticamente del Poder Ejecutivo. La discusión no es solamente ambiental, esto es también económico. Miren, señores, los defensores del país que dicen que necesitan recursos para resolver definitivamente el problema de la basura, pero la basura usted va a ver, después de la aplicación de esa ley, usted va a ver las basuras en las cañadas, usted va a ver las basuras en las calles, usted va a ver las basuras en distintos sitios, en distintos lugares. Esta ley posiblemente se vea, vamos a decir, si es para beneficio, muy bien, pero si es para dejar la cosa así, no vale la pena. Miren cuánto hay que pagar. Estamos hablando de que una empresa, vamos a decir, sin ningún capital, ya va a tener que pagar alrededor de 5,000 pesos, sin ningún capital, sin ningún ingreso. Hay empresas que van a tener que pagar, estamos hablando de 700,000 pesos a 1 millón o más de 1 millón. El Estado Dominicano debe saber cómo aplica el impuesto, qué es lo que busca, cuál es la protección del medio ambiente o si es una carga más para la empresa. El Estado Dominicano tiene que servir de garante también al incremento económico, a una garantía económica, a la creación de empleo, a la creación de empleo, pero no puede servir, señores, como una especie de guillotina ante las personas que están reguladas, que el Estado sabe dónde están. Sin embargo, el Estado va detrás de ellos y no va a la persona que también, yo llamo aquí, los informales. El Estado también tiene que buscarle la forma como cobrarle impuestos a los informales. Esa es la realidad. Aquí, de manera que vamos a pasar a otro tema o nos vamos a la pausa, señores. Bien, señores, de regreso ya en su programa de la semana, así que manténganse ahí porque tenemos más contenido, más información para que la analice junto a nosotros. Miren, esta semana observé a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, dando los números, dando las estadísticas que han bajado, sobre todo ha bajado la criminalidad aquí en la República Dominicana. Ella habla de 6.6% sobre 100,000 habitantes. Esa es la realidad según las estadísticas, pero sin embargo los ciudadanos tienen miedo de montarse en un motor, sin embargo los ciudadanos tienen miedo de sentarse frente a su casa, sin embargo los ciudadanos tienen miedo de salir de su casa y llegar, porque no se sabe si pueden también fallecer mediante un atraco, no se sabe si el dueño del colmado también, que abre su colmado a las 5 de la mañana y cierra su colmado posiblemente a las 7 de la noche, también se siente inseguro. Esa es la realidad. Ella habla que la mayoría de muertes o
de fallecidos aquí en la República Dominicana, estamos hablando de la muerte violenta, son por conflictos sociales. Si son por conflictos sociales, entonces no hay que poner tanta patrulla, pues si son de conflictos sociales, que muchas veces entre ciudadanos, ciudadanos por agresión, entonces lo que hay que trabajar entonces la orientación, la educación del ciudadano y olvidarse de patrullar. Si es así como usted dice que ha bajado la criminalidad aquí en la República Dominicana. El ciudadano pone en duda, y es cierto porque el termómetro ciudadano pone en duda que la seguridad aquí en la República Dominicana esté en ese nivel. Si es cierto como usted dice, entonces olvidémonos un poco de los patrullajes porque no es necesario porque no hay atraco por muerte, no hay robo de celulares, no hay robo, entonces olvidemos del patrullaje y entonces trabajemos más con lo que se llama la educación, la sensibilidad, de eso se trata, entonces olvidémonos de eso. Sin embargo, cuando usted le hace las preguntas, que el termómetro que dice, ha bajado la delincuencia aquí en la República Dominicana, le van a decir que no, porque una cosa es los números que se presenten en las estadísticas y otra cosa los números reales, porque muchas personas tienen miedo hasta de ir a poner una denuncia en un cuartel cuando lo atracan. Esa es la realidad. Entonces, esos números no llegan al cuartel, esos números no llegan al Ministerio Público. Esa es la realidad. Entonces, Faride tiene que ser un poco más en ese sentido. Vamos a decir, un poco más conservadora con darle estos números de 6.6%, entonces yo me pregunto, ¿es la realidad que la ministra de Interior y Policía está presentando estos números o solamente quizá una especie de humo para llevar la tranquilidad a la población? La tranquilidad de la población, ministra Faride, se lleva con hechos reales, que haya un poco más de patrullaje, que se le busquen más oportunidades a una cantidad de jóvenes que muchas veces son los llamados nines, que muchos de ellos los que no tienen nada y comienzan a atracar. Esa es la realidad. Entonces, si no hay un plan desde el gobierno referente a tocar esos temas sensibles, entonces nosotros siempre vamos a falsear las estadísticas porque los números reales no se van a presentar desde el punto de vista de la población. La población siente que saliendo desde su casa no hay seguridad, entonces esos números no tienen sentido presentarlos. Obviamente usted como ministra lo está presentando para llevarle la tranquilidad a los ciudadanos desde el punto de vista de su institución, está correcto. Ahora, hay que ponerse también en el punto de vista del ciudadano. Aquí, desde que comencé este tema, hablé, los ciudadanos no sienten esa estadística, esa es la realidad, señorita Raful. Así que vamos a pasar a otro tema, amigo. Así que vamos a pasar a otro tema. ¿Qué le parece, verdad? Omar, pasamos a otro tema. Mire, la campaña ha comenzado y ha comenzado a destiempo. Tanto el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. La carrera por el año 2028 ya comenzó. La Fuerza del Pueblo se está consolidando o está consolidada como con su líder Leonel Fernández, el líder de la oposición. El PLD busca un espacio, está tratando de buscar un espacio y tratar de llevarle confianza a la población. En este caso buscaron a Gonzalo como candidato, obviaron a Francisco Javier, obviaron a Domínguez Brito y obviaron otro candidato. Sin embargo, dentro del PLD que se visualiza que puede haber un conflicto mucho mayor,
porque, porque fíjense las últimas declaraciones que hace Francisco Javier García, que el propio Penco fue a su casa a decirle que lo iba a apoyar, y luego entonces, faltando menos de un mes, entonces el Penco dice que decidió aspirar. Eso hace sentir a Francisco Javier García, que estaba prácticamente corriendo solo, entonces lo hace sentir un poquito molesto, y comienza entonces a marcar distancia frente a Gonzalo Castillo. Pero también hubo una situación que Domínguez Brito le echó la pata de jabón al sancocho cuando le pidió a la Junta Central Electoral que le diera una opinión referente a la consulta que quiere hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Señores, de allá para acá la Junta Central Electoral, como es obvio, le emitió una resolución a Francisco Domínguez Brito, donde le dice que no hay ninguna legalidad referente a esa consulta, porque las primarias son en el año 2027, sin embargo ellos quieren hacer consulta en el año 2026. Albert Martínez, que quiere más o menos que se vea que está fuera de los conflictos, pero tampoco va a aceptar consulta. Albert Martínez dice que está aspirando como precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Albert Martínez, entonces lo que Albert Martínez está esperando quizá que la situación se caldee un poco para él luego venir como El Salvador. Pero Albert Martínez, tengo que decirte que no te vista, porque el candidato de Danilo Medina, ahí se hace, en ese partido se hace lo que diga Danilo Medina. Y tú no eres el candidato de Danilo Medina, Albert Martínez, así que debes saber cómo tú juegas la ficha, porque recuérdate que esto es un ajedrez y Danilo le gusta jugar a este tipo de situación. No es verdad que Francisco Abel Martínez o Francisco Javier van a ser los candidatos de Danilo. Definitivamente que no. No es verdad que Danilo Medina le va a entregar ese partido tanto a Abel Martínez o a Francisco Javier. Eso no es verdad. Saca a Gonzalo, que estaba en una situación judicial, y que en esta semana los abogados del Estado Dominicano entonces lo que hicieron fue apelar el no lugar que le otorgó el tribunal a Gonzalo. Vamos, señores, vamos a esperar cómo se desarrolla la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, lo que le digo, ni Abel Martínez ni Francisco Javier son los candidatos de Danilo Medina, y en el Partido de la Liberación Dominicana se hace lo que se diga ahí, y se va a hacer lo que diga Danilo Medina. Referente al PRM, vamos a decir que el Partido Revolucionario Moderno también tiene una situación que se nota complicada. Si ellos no saben administrar su unidad, esto puede conllevar a un rompimiento y a una división. Vamos a esperar, están tratando de administrar su unidad. Observé cómo Luis Abinader llamaba a la unidad de una manera pública mediante el encuentro que tuvieron los altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que casi se arma ahí un conflicto con la gente de Hipólito Mejía y la gente de David. David no esperaba que quizá lo iban a aplaudir de esa forma, pero según la información es que ellos le filtraron que la gente de Carolina Mejía le iban a también hacer una especie de bulla, y ellos lo hicieron primero. La gente de Wellington están
observando, vamos a ver, ya Yayo decidió pactar con David Collado, todo indica que dentro del PRM el candidato presidencial de ese partido va a ser David, según salen las encuestas. Vamos a ver cómo se desarrolle, si ellos van a hacer la convención o lo van a realizar por consenso o van a realizar el método de encuesta, donde hay mucho más claridad en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido que ha venido creciendo. Primero tuvo un 5%, luego su segunda participación electoral, estamos hablando de que alcanzó el 30% con Leonel a la cabeza. Leonel es un candidato, se nota que es un candidato bastante fuerte, es un candidato que tiene un gran carisma, es un candidato que tiene un buen discurso, una obra de gobierno excelente, una obra de gobierno de institucionalidad y desarrollo, modernización, esa es la realidad. Leonel le trajo la modernidad al país, de ahí los demás comenzaron a desarrollar. Leonel fue el primero que comenzó a utilizar computadoras en las escuelas, esa es la realidad. Leonel tiene un pensamiento moderno, institucionalista, desarrollista, ese Leonel. Ahora, ante la situación que está pasando el país, el que logre agenciarse, ese alto costo de la energía eléctrica, el alto costo de la vida, el alto costo de los combustibles y presentarle una esperanza al pueblo dominicano, entonces ese posiblemente sea el presidente de una próxima elecciones. El que no logre conectar con toda esa demanda que tiene el pueblo dominicano, entonces lamentablemente meta, como quien dice, meta porque para la próxima, porque usted no logró pasar la prueba. Todo indica, señores, que en este momento nadie se va en segunda vuelta. Y esa polarización que puede haber entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, obviamente todo indica de que no va a haber candidato, o sea, no va a haber ganadores en primera vuelta. En este momento, porque así te hablan las diferentes encuestas. Te habló Galo también, te habló la AC Media, también te habló de que nadie se va en primera vuelta. Vamos a esperar, falta mucho tiempo, hay cosas que te cambian de hoy para mañana, por eso nadie se puede dar ganador en este momento, ni decir que estamos en primer lugar, porque las cosas pueden cambiar. Esa es la realidad. El PRM, un partido de gobierno, vamos a ver si logra entonces construir una narrativa de su gobierno y que le caiga bien y todo lo que ellos estén diciendo, el pueblo le crea. Ahora, el PRM tiene dos situaciones. ¿Cómo obviar esas dos situaciones? Su acto de corrupción, estamos hablando de los actos más grandes de corrupción, eso le cae al PRM cuando se habla de salud, son actos muy graves de salud. Y estamos hablando de que una gran cantidad, vamos a decir, varios líderes han sido acusados por narcotráfico, incluso hasta diputados. Esas dos situaciones, si el PRM logra entonces obviar, entonces qué difícil, porque los partidos de la oposición se la van a sacar. Ahora, mi sugerencia referente al Partido de la Liberación Dominicana y referente a la Fuerza del Pueblo, es que no pueden comenzarse a despedazarse. Si son parte de la oposición, deben crecer de una manera quizá no tan chocante, sino que crezcan, porque es de la única manera como se logra sacar a un partido de gobierno. La oposición unida, entonces, da victoria. Una oposición dividida,
o referente, entonces no da victoria, entonces se queda el que está. Y todo indica que en una segunda vuelta, no se sabe quién puede ganar en este momento. Ahora, pasado mañana sale que Leonel Fernández encabeza. Si Leonel Fernández en una segunda vuelta encabeza, entonces la gran mayoría de PLDistas, votarían por Leonel. ¿Por qué? Porque Leonel fue el primero que le dio una victoria al Partido de la Liberación Dominicana. Leonel fue también el primero que cuando el Partido de la Liberación Dominicana perdió en el año 2000 con Danilo, entonces vino Leonel en el año 2004 y entonces logró una victoria. Fuera de gobierno, o sea, fíjate esto. Entonces luego viene la victoria consecutiva que le dio Leonel al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces es por eso que Leonel sigue siendo el líder de la masa del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la realidad. Entonces, una eventual segunda vuelta, entonces Leonel Fernández ganaría en una segunda vuelta fácil. Señores, vamos a pasar a otro tema. Me dicen por aquí que comencemos con otro tema, un tema también que está tocando el bolsillo de los dominicanos. Miren, no es una cosa más tediosa cuando usted llega a su casa y usted llega cansado de trabajar y usted llega a su hogar y lo que se encuentra es con un tremendo apagón. A dormir con tremendo apagón, a dormir sin luz, con calor. Y al día siguiente, señores, cuando usted se levanta, llega cansado a su trabajo, llega cansado y entonces hasta molestos trabaja. Pero cuando ese recibo llega a su casa, en vez de bajarle, le aumenta. Eso tiene molesto a la población dominicana, porque no estamos hablando de un solo sector. Es que estamos hablando de muchos sectores, señores, que no le está llegando la energía eléctrica, que la gente se acuesta sin luz y al final tiene que levantarse sin luz con esta calor. Pero no solamente eso, es que al final ese recibo, me dicen, entonces le llega altísimo. Me dicen que nos vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa y retornamos con más. Regreso a de la semana, del alto costo de la energía eléctrica y los apagones aquí en la República Dominicana. Si hay algo que uno tiene que reconocer, que el pasado gobierno de Danilo Medina trató de resolver ese problema, esa es la realidad. Sin embargo, este gobierno del presidente Luis Abinader, que yo he visto que ha hecho grandes esfuerzos, esa es la realidad, ha hecho grandes esfuerzos, pero la construcción de plantas no es de hoy para mañana. Pero el presidente, la construcción de plantas no es de hoy para mañana, pero el presidente no puede quizá abocarse solamente a la construcción de una planta quizá en Montecristi, no. Hay que hacer grandes proyectos de energía porque el consumo de los dominicanos y la dominicana va en aumento. Hoy tenemos más torres que hacen 10 años. Hoy tenemos más torres que hacen 5 años. Hoy tenemos más consumo que hacen 5 años. Por tal motivo, señor presidente, si usted le puede dejar un legado también, déjele también una energía estable al país. Y no solamente estable, una energía que el pueblo dominicano pueda pagarla, porque ha sido parte de su programa de su gobierno. Sin embargo, el pueblo dominicano no ha podido recibir esa promesa que usted durante la campaña hizo. Reconocemos su grande esfuerzo, pero también usted tiene que saber que usted tiene también una orquesta que no va en sintonía con usted. Un ministro habla por allá, otro ministro habla por aquí. Sin embargo, las políticas que debe centrar el gobierno, están dispersas. Yo digo dispersa porque no es posible que usted ponga allá un señor Celso Marrancini como Dios,
como amo y señor, y lo que le brinda el pueblo dominicano es apagones y apagones, pero no solamente los apagones, también le lleva un aumento de la energía eléctrica. Usted puso al señor también Morrison, tampoco pudo resolver la situación. El problema también es, no sé, como usted habló y usted le habló al país, quizá el problema puede ser la pérdida de la energía eléctrica en la transmisión, porque tampoco uno puede llegar a pensar que el pueblo dominicano le está robando tanta energía que haya tantos apagones. No, esa no es. Puede ser que una energía que se pierda en la transmisión, equipo viejo, eso puede ser, pero también poca inversión en la producción de plantas, en la producción de energía, en la producción de una energía renovable que también necesita el país. Nosotros somos una isla. Yo creo que también el pueblo, el gobierno debe abocarse a producir una nueva energía renovable, esa energía que no le cuesta nada al país, cero combustible. Ahí nosotros tenemos el sol, una belleza, parte de la naturaleza. Vamos a trabajar como trabajan los japoneses, como trabajan otros países que también, otra isla, que utilizan energía y producen una cantidad de energía renovable. Porque cada día, señores, cada día el ser humano va a tratar de buscar la modernidad. Nuevas construcciones, nuevas autopistas, nuevas escuelas, nuevos hospitales. Este país, mediante el Producto Interno Bruto que nosotros estamos desarrollando, una economía que se acelera y también pues, se queda en promedio. Esto te indica que las construcciones no se van a parar. Por tal motivo, señor presidente, nosotros le hacemos el llamado que le preste atención a este caso. Ya el verano llegó, no es posible que cada noche el dominicano que trabaja de campana a campana, señores, llegue a su casa y lo que llegue es con un apagón. Pero tampoco es posible que el colmadero que tomó un préstamo en Promipyme para comprar su mercancía, con un apagón de 10 y 12 horas, su mercancía se le pierda. Entonces tiene que pagar interés de un dinero que tomó prestado, pero un dinero que se perdió prácticamente. Pero no es posible, señor presidente, que hay una cantidad de calles que están a la oscura, que son como, ya usted sabe, como la boca de un lobo. Entonces, esa parte también hay que trabajarla, aumentar la producción. Pero también, como usted ha dicho, hay una gran cantidad de energía que se pierde en la transmisión. Cable viejo, torre vieja. Entonces, ahí ese aspecto hay que trabajarlo. Sin embargo, toda esa pérdida, ¿hacia dónde va? Va hacia el costo de los dominicanos. Nosotros pagamos cuando sube el petróleo, nosotros pagamos cuando hay esta pérdida, porque de una u otra forma usted dirá, nosotros tenemos que sobrevivir, el subsidio que usted aplica no es suficiente porque nosotros pagamos una energía bastante cara, señor presidente. Así que de inmediato, señor presidente, póngale atención para que usted deje un gran legado que diga: pude resolver este problema, resolví el problema educativo, resolví el problema energético, resolví el problema de salud, que sea como un legado a su salida. Resolví el problema de la corrupción. No, le fallaron referente a la corrupción, señor presidente, le fallaron. Esa es la realidad. Hay un caso bastante sonado, ese caso de más de 100,000 millones de pesos en el caso de Senasa. Fíjense lo que yo acabo de decir referente a Santiago con el Onco 14 que el Ministerio Público puso en operación. Eso no es posible, señor presidente. Vamos a prestarle más atención a este país, o si no, este país nos jodimos, señores. Así que de inmediato, hasta la próxima. Los invitamos para que siga con BTV, su canal 32.